Conócete a ti mismo y conocerás a Dios, porque soy criatura de Dios, soy parte de Dios y Dios todo lo hizo bueno, así que Dios está dentro de mí y mira por mis ojos al prójimo, a la naturaleza, a lo que Él creó. Y mi prójimo me mira a mí con sus ojos, porque el ojo es rey de los sentidos. Ese es el primer libro de la obra literaria Decálogo. Conócete a ti mismo para que conozcas a Dios. Interioriza todo lo que tienes, todo ese universo, todo lo que Dios te ha dado. Es ese conocerse. Después viene el segundo libro de la obra literaria, Decálogo. Este segundo libro es un tema de liberación. Es un tema de soltarse de las cadenas, de liberarse de las ataduras, de todos nuestros antepasados, porque todo lo que hicieron nuestros abuelos, tatarabuelos, todo eso está repercutiendo en hoy, en el hoy. Hoy estamos nosotros con eso. Y es bíblico, porque dice hasta 4 generaciones tomaré cuentas. Entonces hay que liberarse, hay que soltarse de esas cadenas, de esas ataduras. Y el tercer libro de la obra literaria Decálogo como tal, es el proceso de sanación y de ahí en adelante todos los que se construyan, porque el ser humano es mutable y entonces todos los días tiene comportamientos diferentes, situaciones diferentes que afrontar. Las sociedades, el mundo, pandemias diferentes, guerras diferentes, eso es de toda la existencia, todas esas cosas. Entonces hay mucho que escribir. En el momento tenemos construido 10 libros de la obra literaria Decálogo, pero nosotros somos escritores e investigadores. No somos los autores. Ese mérito, ese honor, esa gloria es de Dios, porque es que Dios ha hablado en la mente de todos los filósofos, de todos los profetas. Es el verbo hablando en la mente de todos los seres humanos desde el principio de la creación. Ellos son los autores de eso. La Santísima Trinidad, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. La Sagrada Familia, Jesús, María y José. Los santos pastores, los santos apóstoles y los santos mártires de la Iglesia Católica, que con su ejemplo de vida, de virtud, de desprendimiento, nos han dado todo este nutrir y el poder conocernos, poder liberarnos de las cadenas de las ataduras y poder empezar a sanar. Porque el ser humano desde que nace enfermo, enfermo espiritual, enfermo corporal, enfermo material. Y esto se traduce a 3 dolores. O sea, el dolor espiritual, el dolor corporal y el dolor material. El dolor es nuestro amigo. Y Jesucristo nos enseñó a ser amigos del dolor. O sea, a entenderlo, que algo no está bien en nuestro interior y se refleja en nuestro exterior en una enfermedad. Porque toda enfermedad en la carne es producto de una enfermedad espiritual. Porque usted puede hacer todos los estudios que quiera en medicina, hacer doctorado en medicina, para encontrar que toda enfermedad termina en una llaga y en una piedra, o sea, en un cáncer, producto de ¿qué? De una enfermedad espiritual. Claro, el cuerpo se gasta, el cuerpo se agota, porque esto es un proceso, pero hay enfermedades que uno no logra entender. ¿Por qué con tanta vitalidad? ¿Por qué con tanta fuerza y energía de un momento a otro empiezan a desarrollarse enfermedades? Y es bíblico, porque vuelvo y lo repito, había quien dice, o quien dice en sus evangelios, que ¿quién pecó? ¿Sus padres? ¿Él? ¿O para manifestarse la gloria de Dios? Son 3, ¿ya? Pero en eso no nos podemos desgastar. En el tema de entender el por qué, simplemente es conozcámonos, porque al conocernos, interiorizamos qué es lo que está fallando, qué es lo que está pasando, para podernos soltar de cadenas y ataduras y poder avanzar, porque es que cuando usted está atado y encadenado no puede avanzar, y si su mente y su corazón están enfermos, pues no puede concentrarse en sus labores diarias, en su familia, en construir un hogar, está estresado a toda hora y eso empieza a repercutir, porque el cuerpo estresado empieza a estrangularse y empieza a enfermarse, y por consecuencia se enferman las finanzas, se enferma el patrimonio, no puedes ir a trabajar, ya la economía no fluye, ya los negocios no fluyen. Si usted es una persona o uno es una persona que no es virtuosa, no tiene una ética, una moral, no sigue los 10 mandamientos, entonces usted no es confiable, usted ya no es una persona confiable, entonces socialmente empieza a autodestruirse.
porque usted no va a contratar personas que saben que son ávaras, que son gulientos, que son sensuales, y vienen y entonces le destruyen la empresa. Es así de sencillo, y por eso uno dice, pero ¿por qué no me dan trabajo? Claro, mi hermano, porque es que usted tiene una vida desordenada, mi hermanita, usted tiene una vida desordenada, usted ya no es confiable, todo el mundo le dice sí, sí, pero en realidad nadie lo quiere tener a usted en la empresa, ni de amigo, porque usted no es confiable, y la única forma para que usted pueda crear una estructura social es siendo confiable. ¿Y cómo es confiable? Pues que usted empiece a practicar las virtudes, a llenarse de virtudes y empezar a orientarse con los 10 mandamientos de la ley de Dios. Que ya para qué se los nombro acá, si eso en cada hogar, en cada ser humano ya deben estar consignados, porque son los códigos de comportamientos con los que el alma fue impresa antes de venir a este momento, los 10 mandamientos. Cuando uno empieza a hacer todo lo contrario es cuando empiezan los problemas. Entonces, pregúntele a Dios, ¿por qué me está pasando esto? Sí, pero empiece a conocerse. Ahora, nosotros le ofrecemos a usted la obra literaria Decálogo, libro 1, para conocerse. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Para dónde vas? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? El plan de Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? Porque todos no nacimos para ser ingenieros, médicos, arquitectos, mecánicos, comerciantes. No, todos tenemos una función específica, porque es que si todos son filósofos, entonces ¿quién construye las ciudades? ¿Quién vigila las ciudades? ¿No? Entonces, ¿Quién nos da alimentos? ¿Quién nos da el alimento? ¿Quién es el ganadero? ¿Cuál es el agricultor? No, todos tenemos una función específica, hay que entenderla, ¿cuál es? Después de conocerse, entonces vamos al tema de liberarnos de cadenas y ataduras, de cadenas, de ataduras, de esos vicios, de ese alcohol, de esa marihuana que me tiene ahí preso, que todas las mañanas tengo que estar fumando y todos los días tengo que estar fumando para estar tranquilo. Eso hay que liberarse, del alcohol, del cigarrillo, de la sensualidad, de todo ese tema hay que liberarse, porque ahí se le va la economía, ahí se le va la paz. Entonces, ese es el segundo libro, liberarse de cadenas y ataduras. Y del tercer libro de la obra literaria de Decálogo en adelante, viene todo el proceso de sanación. Ya cuando te conoces, ya te controlas, ya no eres impulsivo o impulsiva, ya sabes cómo actuar. Ya sabes qué es la ética, qué es la moral, cómo comportarme individual y socialmente. Después, entonces ya viene un tema de que estoy libre, estoy suelto, no tengo vicios, mi carne ya no me pide ni me estrangula por un cigarrillo, ni me estrangula por un trago, ni me estrangula por todos esos estimulantes que en últimas lo único que hacen es tapar ese estado de ánimo, ese vacío que hay, pero en realidad son soluciones al corto plazo. Y después empieza uno a sanar recuerdos, a sanar recuerdos, a perdonar, y empiezas a avanzar porque ya estás suelto y empiezas a construir porque el Espíritu Santo empieza a trabajar en ti y empiezas a crear cosas para el bien de los demás, o sea, haciendo la voluntad de Dios. Ese es el proceso. Pero nada de lo que usted haga, lea, realice, se puede manifestar la gracia de Dios si usted no se ayuda con los sacramentos. Los sacramentos son como cuando una persona tiene un dolor muy fuerte que necesita penicilina, eso es un sacramento. Como cuando una persona tiene una enfermedad tan grave que necesita morfina para el dolor, eso es un sacramento. Es donde están las dosis grandes de la gracia, en los sacramentos que Jesucristo nos dejó. Empiece por la Eucaristía, empiece a hacer el Santo Rosario, de a poquito, suave. Si no lo sabe, empiece a hacer un misterio diario, poquito, suavecito, hasta que el mismo cuerpo, la misma mente se va acostumbrando, poco a poco. Confiésese, haga las paces con Dios. El sacramento de la confesión es para eso, para decir, Señor, estamos en paz. Listo, entonces arrancamos de nuevo, salimos de nuevo otra vez. Usted sabe que yo soy una persona que tengo pensamientos, tengo 64.000 pensamientos a la edad de 40 años en promedio, y que tengo que filtrar esos 64.000 para no cometer errores. Yo sé que usted decía que si yo pienso y deseo a la mujer de mi prójimo en la mente o en el corazón, ya adulteré. Entonces, límpiame de esto. Entonces uno le dice al sacerdote, vengo a confesarme de estos pensamientos que diariamente tengo que filtrar. Algunos los llevo a la acción, otros se quedan en mi interior, buscando el deseo, despertando el deseo, pero están ahí.
necesito limpiarme. Entonces el sacerdote, como tiene la potestad, como está investido de la gracia de Dios, te absuelve. Es un medio, el sacerdote es un medio que Dios puso en la tierra para poderte administrar los sacramentos, porque ellos son administradores de los sacramentos. Son un instrumento acá en la tierra para podernos librar de esas cargas del pecado, por así decirlo. Así es, son instrumentos. Así como también consagran en la Eucaristía, entonces vienen los sacramentos, el bautismo, la primera comunión, el matrimonio, el orden, esos sacramentos, 7 sacramentos que Jesucristo nos dejó, son donde vienen esas fuertes dosis de la gracia, porque usted encuentra la gracia de Dios en la oración, en la naturaleza, en los seres humanos, en la instrucción de la ley de la vida y la ciencia, o sea, leyendo la Sagrada Biblia, leyendo libros de los santos, esos ejemplos, usted encuentra la gracia en todo eso. Pero cuando usted dice estoy enfermo, estoy mal, de verdad estoy pegado al alcohol, estoy pegado a la marihuana, estoy pegado a la cocaína, estoy pegado a tantos estimulantes, estoy pegado al cigarrillo, estoy pegado a esa persona, no sé, pero todo se me está desbaratando, mi relación, mi matrimonio, y hermano, busque la gracia, confiésese, verá que usted va a sentir que algo se suelta, que puede liberarse. Ese es el sacramento de la gracia. Sí. Solamente es de experimentarlo, eso no es un tema de que me escuchen y que me hagan caso a lo que estoy diciendo, sino es una experiencia en la que usted puede simplemente, o sea, si no eres una persona de las que has experimentado los sacramentos como tal, bueno, como por prueba, vaya, acérquese y haga una confesión. Y si ya después sientes la manifestación de la gracia, que se quitó un peso de encima, entonces vamos y entonces empieza a asistir a Eucaristía,